Hoy tenemos la buena nueva, que hoy es el jueves 27 de Pedal del año 146 de la era metafísica. ¿Sí, maestro? 146. 146, hecho dicho. O sea que traducido a un lenguaje de días aparentes, hoy es el 21 de marzo, evidentemente. Y presentar a Fernando Arrabal no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero diremos que en cualquier momento, hoy mismo y cualquier día, se está representando una pieza teatral de Fernando Arrabal en cualquier sitio. Parece que ustedes entren en internet, como yo he hecho hace unos pocos días, y verán cómo obras como Picnic, como El Triciclo, como tantas otras, se están representando ahora mismo por todo el mundo, sea en talleres experimentales de teatro, sea por compañías estatales, etc. Pero no solamente Arrabal, Fernando Arrabal es dramaturgo, como todos sabemos. Él tiene una bibliografía que incluye la narrativa, la poesía, pero también, no sé si muchos lo sabrán, pero otros no, él ha sido realizador de 7 películas, algunas de ellas con dirección y guión propio, 5 libretos para ópera, 4 libros sobre ajedrez, que es su gran afición, y también ha practicado la pintura y también la creación de libros de artistas. Por eso quizá no hemos entretenido tanto en el museo, y lo siento. Él ha participado con libros de artistas, con Salvador Dalí, con René Magritte, con Roland Topor, con Antonio Saura, Catherine Millet, Michel Luqueve, entre otros muchos, ¿no? Saben que en el año 62, con Alejandro Jodorowsky y Roland Topor, fundó el grupo Pánico, y también militó durante 3 años en el grupo surrealista con André Breton. Tiene muchísimos premios, por lo cual no voy a aburrirles mucho a ustedes, pero los premios más destacados, por decirlo así, es el Gran Premio de Teatro de la Academia Francesa, el Nabokov de novela, el Espasa de ensayo, el Mariano de Cavia de periodismo, el World Theatre, el Wittgenstein, el Pasolini de cine, el Alessandro Manzoni de poesía, y hay una distinción que yo creo que personalmente por lo que ya le conozco, que es la que más le gusta, que en 2010 el Colegio de Patafísica le distinguió con el título de sátrapa trascendente, que evidentemente le va muy acertado. Título en este último medio siglo recibieron también otras 40 personalidades como Marcel Duchamp, Ionesco, Man Ray, Boris Vian, Dario Fo, Jean Baudrillard y Humberto Eco, entre otros. En 2005 el gobierno de Francia le concedió la Legión de Honor y en 2007 fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Aristóteles de Grecia. También el gobierno de España le ha concedido la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio por su trayectoria profesional. El Museo del Grabado, o mejor dicho, la Delegación de Cultura, al frente Carmen Díaz, hemos traído expresamente a Fernando Arrabal desde París para este encuentro con ustedes, sobre todo también gracias a la intermediación de Fernando Castro Flores, gran amigo de la casa, gran amigo del Museo del Grabado, y también, aparte de agradecer su presencia, queremos también agradecer la presencia de la consejera de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla, Fadela Matar Maná. Muchas gracias por estar también esta noche aquí con nosotros. Y la entrevista la va a realizar Fernando Castro Flores, profesor de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid, crítico, comisario de exposición, y le agradecemos mucho el esfuerzo, porque yo sé que justo ayer tuviste en la clase de Ada Merino, lo recordás, ¿no?, con un encuentro, y el lunes presenta el nuevo libro en el Reina Sofía, en Madrid. Entonces, en medio de esta vorágine, te agradecemos muchísimo el viaje express que te has hecho para estar con nosotros esta noche. Y yo nada más que decirle y dejarle en buenas manos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. Nos disculparán, por favor, por haber llegado con 15 minutos de retraso. Fernando Arrabal se caracteriza por una extraordinaria puntualidad. Cita a sus amigos en su casa a veces a las 3:12 y hay que llegar a esa hora y no a otra. Pero hoy, como comentábamos, recorriendo por primera vez el Museo del Grabado de Marbella y viendo la extraordinaria exposición de Manuel Villares,
hemos estado entrando un poco en el síndrome de Stendhal y perdíamos ya la noción del tiempo. En cualquier caso, vamos a entrar directamente en el asunto, primero con los agradecimientos al Ayuntamiento de Marbella, ¿verdad?, y a su concejala de Cultura, su delegada de Cultura, Germán Borrachero, director, a la consejera de Cultura también de Melilla, por acompañarnos todos vosotros, para tener este encuentro en el que no hemos preparado, como suele decirse, de qué vamos a hablar, es decir, hemos pactado de qué vamos a hablar, sino que he pensado que podíamos convertirlo no tanto en una entrevista cuanto en una conversación que va a tener algo de vocación de una partida de ajedrez. Por eso hemos titulado el encuentro con Fernando Arrabal, El mineralismo ya llegó, porque evidentemente ya llegó, lo anunció hace mucho tiempo, pero ya estamos en el siglo XXI, pero también este subtítulo de Arabescos por los arrabales, una partida en Reykjavik. Pensemos que estamos en Marbella, pero que estuviéramos de repente en Islandia, en su capital Reykjavik, y que nos encontráramos en esta ciudad que no tiene nada que ver con el sur de Europa, pero que es el lugar donde se celebró una mítica partida de ajedrez, que es el primer asunto del que me gustaría hablar con Fernando Arrabal, que fue la famosa partida en la que Bobby Fischer, el gran y el genial ajedrecista norteamericano, al que el propio Fernando Arrabal, sobre el que escribió en alguna ocasión, se enfrentó a Spassky. Los rusos habían sido durante años los grandes campeones del ajedrez. Se organizó este match por el Campeonato del Mundo y fue un duelo mítico que fue recogido en infinidad de crónicas. Bobby Fischer, desde joven, había demostrado un talento increíble para el ajedrez, había llegado a ser un auténtico referente siendo todavía un niño, un adolescente, y se enfrentaba a los grandes maestros de la escuela rusa. Y aquí tenemos algunas de las partidas, una posición de una partida de Bobby Fischer con Spassky, comentada por Josh Steiner, el crítico literario, que escribe un libro que se titula Campos de Fuerza. Y se pregunta, y con eso querría arrancar este comienzo de esta conversación, que arranca por el ajedrez, dado que Arrabal ha escrito sobre el mismo, la cuestión: ¿cuáles son los procesos cerebrales que capacitan a un gran maestro del álgebra o del ajedrez para ver cuál es la respuesta correcta, para ver la disposición correcta de las unidades o de las piezas en un destello instantáneo, preciso e intuitivo? Experiencia de la que a menudo se habla en las dos actividades, tanto en el álgebra cuanto en el ajedrez. Me gustaría empezar, por tanto, por esta cuestión, la de Spassky y Fischer, y la de ¿cuál ha sido tu relación con el ajedrez y dónde aparece ese interés tuyo por esta actividad? Mi relación con el ajedrez es muy intensa y debería ser mucho más si tuviera yo talento, pero el dios Pan no ha querido que yo sea un campeón de ajedrez, y lo que he hecho, creo que no hay ningún escritor español que haya escrito tantos libros de ajedrez como yo. Hacía todas las semanas durante 30 años la crónica de ajedrez en el primer periódico francés, L'Express. He asistido a todos los campeonatos del mundo, que sea en el Polo Norte, como recientemente estuve en el Polo Norte viendo el campeonato del mundo. Lo que puedo decir es que el ajedrez, desde su origen, y su origen es español, porque el primer libro de ajedrez lo escribe no San Fernando, que es mi santo, el santo de las tres religiones, lo escribe su hijo, Alfonso X el Sabio, y Alfonso X el Sabio piensa por primera vez cuál es la respuesta que se puede dar a una partida. Hoy tenemos la respuesta, hoy, es decir, hace un año, ya tenemos la respuesta completa. Antes no sabíamos nunca. Podíamos tener, por ejemplo, entre ellos dos, entre Kasparov y Karpov, dos soviéticos, dos soldados del Imperio Soviético, los dos, uno a favor de una parte del Kremlin y el otro a favor de otra parte del Kremlin, lucharon para saber, durante muchos años, para saber
cuál es la jugada que se debe hacer. Hoy, vuelvo a repetir, ya lo sabemos. Ya sabemos. Yo pienso que es el escritor más interesante. Tú has hablado mucho de él. Harari es un escritor israelita. Ha escrito... Es que yo no oigo muy bien, ¿eh? Se oye bien. Ustedes me han puesto algo que... Soy un marciano y espero que actúo como un marciano. Entonces, Harari nos ha explicado algo que desde hace un año desgraciadamente lo hemos visto. Es decir, que el mejor jugador del mundo de ajedrez ya no es su nombre. Tenemos la prueba fehaciente. Es decir, hay una máquina que se llama exactamente escabeche. Entonces esa máquina que se llama escabeche ha jugado el campeonato del mundo. Ese jugador que no es una inteligencia artificial, que sencillamente actúa como un jugador. Antes, cuando usted compraba en Galerías Lafayette o en las tiendas españolas, usted compraba una máquina, sabía que la máquina tenía una fuerza bruta, y por la fuerza bruta obviamente nos ganaba, por la fuerza bruta. Es decir, ¿qué hacía la máquina? Miraba tu jugada, pasaba en revista las 37.000 jugadas posibles y elegía la mejor. Y claro, naturalmente ganaba. Pero ahora, de pronto se ha creado otra máquina, y es una máquina muy importante, porque esa nos va a resolver todos los problemas de salud, problemas, por ejemplo, ¿quién va a ser el próximo Papa? No hay nada más que preguntárselo a la inteligencia artificial. Vamos a ver cuándo vamos a hacer. En Ciudad Rodrigo era muy importante saber cuándo se hacía la trilla. Es que era en tal mes o en tal otro. Ahora, con este sistema, con la inteligencia artificial, lo podemos saber. ¿Qué pruebas les puedo dar de lo que es esta inteligencia artificial? Este aparato de que ha hablado, entre otros, Harari, que tú hablas mucho de este filósofo israelita, que ha escrito, ¿cómo se llama en español? 20 lecciones. Sí, 20 lecciones. Pues este hombre nos cuenta que de pronto una persona que controla esa computadora dijo a la computadora: quiero que seas campeona del mundo. Y se lo dijo a la 1 de la noche. No, obviamente la computadora no sabía jugar al ajedrez. Pues lo primero que hizo es darle la lista de las jugadas de ajedrez, de cómo se juega al ajedrez. Y le dio, y 4 horas después venció al campeón del mundo, al mejor jugador del mundo. Le venció en 4 horas. En 4 horas fue el jugador más fuerte de la Tierra de ajedrez en shogi. El shogi es un ajedrez bastante difícil, que yo jugaba contra la campeona del Japón y es muy difícil. Entonces también en eso es campeón del mundo. Pero también ha jugado al Go. En Go los chinos son muy fuertes. Pues ha jugado al Go y en 4 horas también ha vencido a todos los grandes jugadores. Es decir, y no es por la fuerza bruta. La inteligencia artificial no lo hace por la fuerza bruta. No pasa en revista todos los posibles. ¿Se dan cuenta ustedes
que ya no tiene nada que tenemos, es una gran felicidad, sobre todo para los jugadores de ajedrez, porque ahora es como una persona que diría, yo no puedo ya correr los Juegos Olímpicos o no puedo correr el maratón porque un caballo va más deprisa. Pues, ¿qué importa que un caballo vaya más deprisa? Lo mismo ocurre. Yo estoy entusiasmado, sigo yendo al ajedrez, sigo escribiendo sobre el ajedrez. Hoy los campeones, ¿qué son los campeones del mundo? Los campeones del mundo de carne y hueso, no los de las máquinas, que ya es otra cosa. Los campeones de carne y hueso siempre muestran lo que es el mundo. Es obvio que la monja que me enseñó a estar en el grupo surrealista, o estar con Andy Warhol, o estar con los primeros genios de hoy, me enseñó porque ella no conocía, no sabía qué era el surrealismo, no sabía nada, pero me enseñó a estar en el mundo, a conocer el mundo. Y esa mujer, ahora que ha pasado el tiempo, ella nos cantaba una canción: España fue la nación que más gloria conquistó, al grito de Lepanto de Castilla, etc. Entonces, esa mujer no sabe que hoy, que obviamente cuando ella cantaba esa canción casi fascista, tenía razón. Es decir, España fue la nación que más gloria conquistó, pero eso no se ve por lo que conquistó España, sino se ve por el ajedrez. ¿Quién era el campeón del mundo de ajedrez en el momento que España era la primera nación del mundo? ¿Quién era el campeón del mundo? Era un cura español. Obviamente tenía que ser un cura, no podía ser otra cosa. ¿Y qué es la partida de ajedrez? La partida de ajedrez es muy clara. La partida de ajedrez que él defiende es la partida española. ¿Y qué es la partida española? Ustedes conocen bien el ajedrez. ¿Qué es la partida española? La partida española es una partida de bárbaros, de bestias, de brutos, de conquistadores de América, de colonizadores de América. Y con eso el cura se hace campeón del mundo, es el campeón del mundo. Y el ajedrez refleja, eso lo refleja. No hay nada que lo refleje, no es el New York Times que lo va a reflejar, ni es el País, ni es el ABC, es sencillamente el ajedrez. En el momento que España es lo primero del mundo, cuando dice, por ejemplo, un poco más tarde, dice un bárbaro, alguien que no ve, por ejemplo, como Quevedo dice: miré los muros de la patria mía. Y un hombre tan inteligente como Quevedo dice: miré los muros de la patria mía y solo vi mierda, solo vi excrementos. Cuando se estaba codeando con Cervantes, con Tirso de Molina, no ha habido generación parecida. Y Quevedo dice: miré los muros de la patria mía y no vi nada. ¿Cómo es que no vio nada? Tenía que haber mirado el ajedrez. Y cuando España cede y viene el Renacimiento, es obvio que el primer país del mundo será Italia. Y ya no es el purita español, el campeón del mundo, el purita será un italiano. Y la partida ya no es la española, es una partida de Renacimiento, es una partida italiana. Y obviamente cada vez el mundo va a ser reflejado por el campeón del mundo. Si cuando surge Freud y todo, obviamente el campeón del mundo no dice: quiero jugar bien, dice: quiero leer el cerebro de mi rival. Se llama Edward Lasker.
y lee el cerebro de su rival, porque es lo que se hace. Y cuando viene el comunismo, el campeón del mundo obviamente tiene que ser comunista, obviamente, pero no un comunista solo, tiene que ser una célula. Cuando Norteamérica se planta como el mejor país del mundo, es un solo jugador, pero la Unión Soviética es un grupo de jugadores, es Botvinnik, es Petrosian, es Kasparov, es Karpov, es un equipo. Hay uno que desaparece y otro que llega. Porque el ajedrez no es como la vida, es la vida. Por eso es lógico que hoy en día la filosofía, yo digo, los filósofos y los hombres de ciencia, es decir, los patafísicos, obviamente saludan la llegada de esta nueva inteligencia artificial que nos va a ayudar a todos. Yo no tengo ningún miedo del antiguo. Yo, después de eso, he ido con mi propia hija, a ver los campeonatos del mundo. He visto, obviamente, ya no es soviético, empiezan a venir ya chinos y chinas, sobre todo, magníficas chinas. Se ilustraron al lado de tu pueblo, en Mérida. Yo hice una foto con una de ellas, con cuchillos en la mano, porque ella iba a conquistar el mundo con los cuchillos. Soy la campeona del mundo. Es lógico, es así. Es lógico que el campeón del mundo, y ustedes lo saben mejor que yo, el campeón del mundo es un noruego, obviamente, porque Noruega es el país perfecto de la Tierra, es el país mejor, el que tiene más garantías para los pobres, el que tiene un socialismo verdaderamente instalado. Es una delicia de país, y es lógico que el campeón, que es un chico muy joven, que es como todos los jugadores de ajedrez, una persona completamente normal y vulgar, enamorado del Real Madrid, obviamente, es normal que sea el mejor jugador del mundo, este hombre. Bueno, tenía precisamente aquí en la imagen, como ves, la imagen del día en el que Deep Blue derrotó a Kasparov, cuando ya las famosas partidas de Kasparov, y también otro hombre fascinado por el ajedrez, que es Marcel Duchamp. Aquí vemos a Marcel Duchamp jugando al ajedrez en un tablero transparente, sentado fumándose un puro delante de las piezas del ajedrez que él mismo diseñó, y en este caso una fotografía, un fotograma de la película Entre Acto, de Claire, en la que está jugando al ajedrez en los tejados de París con el fotógrafo Man Ray, colaborador suyo y fotógrafo muy importante dentro del surrealismo. Y también nos podría llevar esta primera reflexión que has hecho sobre el ajedrez y la inteligencia artificial a la figura también de Marcel Duchamp como un artista que en un momento de su vida dejó incluso de hacer arte en Estados Unidos. Es decir, a mi modo de ver, la modernidad no es una broma. Lo que se llama la modernidad son 4 avatares artísticos que comienzan con Tristan Tzara y que crea en Zúrich, crea el dadaísmo. El dadaísmo no tiene ningún misterio, nada de ello tiene ningún misterio, porque se encuentra en un momento en que el arte, la literatura, la pintura es muy convencional, obviamente. Entonces surge este libro, y nosotros hemos evocado, por ejemplo, el primer acto del grupo surreal, del grupo Dada con Tristan Tzara, de la ciudad de Zúrich. Ellos hacen una reunión en la que convocan a las personas como ustedes. Ustedes son lo mejor de Marbella, pues ellos citaban a los mejores
de Zúrich. Y entonces se hacían las cosas más extrañas en ese local, que por cierto actualmente el gobierno suizo no quiere hacer nada, se va a demolir, es horroroso. Bueno, pues Tristan Tzara, que había venido de Rumania para mostrar lo que es la novedad, la modernidad, decidió desnudo bailar el lago de los es un ballet. Es curioso porque nosotros que hemos conocido a Tristan Tzara al final de su vida, nos imaginamos muy mal a él desnudo, porque era un hombre muy comedido, siempre con corbata. Entonces me imagino muy mal a Tristan Tzara completamente desnudo. El caso es que bailó y entonces a la gente que era normal como ustedes, pues la gente se enfureció, se cabreó muchísimo, y empezaron a gritar todo el mundo, ¡no, no! Porque obviamente no era permisible, que era una patochada, una tontería que no tenía sentido. Entonces, la historia ha querido que en la sala estuviera Lenin. Lenin estaba huido porque estaba haciendo la revolución y estaba en Suiza. Y estaba viviendo en la misma calle que Tristan Tzara. Y todo el mundo gritaba, ¡no, no, no! Y ellos no sabían ni siquiera cómo había que llamar el mundo nuevo que estaban haciendo. Entonces, cuando todo el mundo gritó, ¡no, no, no!, Lenin gritó, ¡Dada, Dada! Y cuando ustedes oyen Dada se preguntan, ¿pero de dónde viene Dada? ¿Qué significa Dada? Pues Dada, este es el origen de Dada. El origen de Dada, a partir de ese momento se han contado cosas completamente grotescas que no tienen nada que ver con la realidad. Por ejemplo, hay quien ha contado que estaban en la cama 4 personas juntas y desnudas, entre ellos Tristan Tzara, y estaba también Gala, la que va a ser la mujer de Paul Éluard y por fin la mujer de Dalí, una mujer genial, fantástica, la mujer que más me impresionó con ustedes. Entonces cuando están en la cama y dicen, es horrible, hemos creado un movimiento literario y no sabemos qué nombre darle. Antes había nombres claros, era el grupo romántico, los líricos o los poetas, pero ¿cómo llamar a nosotros que somos lo mejor? Y entonces tuvo la idea Gala, la que luego será Gala Dalí. Y Gala Dalí dice, pues es muy sencillo, ustedes cogen un diccionario, abren el diccionario y cierran los ojos y cuando tocan el diccionario y esa palabra va a ser el título. Ah, dijeron, formidable, este sistema es magnífico. Hicieron eso y cayó la palabra Dada. Y como saben ustedes, Dada es una palabra un poco ridícula que en francés significa ir a caballo, los niños que van a caballo en el lavabo con las mamás y van con a caballo, no tiene nada que ver. Y ese es el origen de Dada. Luego, bueno, un día vendré aquí y hablaremos de los demás. Duchamp. Yo creo que Duchamp, yo he tenido la mala suerte de conocer a los hombres que me parecen los más inteligentes de la Tierra. Este quizás sea el número 1 con Topor, con algunos de los Patapí, pero este era un hombre de una inteligencia increíble.
Desgraciadamente no era un gran jugador de ajedrez como yo. El Dios Pan no nos hizo de nosotros grandes maestros, pero nos hemos unido en un momento dado. Él tiene mucho mérito de que entonces una mujer le dijo: lo importante es que usted haga una partida de ajedrez conmigo, los dos desnudos. Y en efecto hicieron una partida de ajedrez magnífica, y es una mujer que había que rendirle homenaje al cabo de los años. Y recientemente otra mujer me dijo lo mismo, y yo le dije: pero no podemos hacer lo mismo, tenemos que ir al mismo lugar. Y en efecto fuimos a Estrasburgo, al mismo lugar. Me vestí un poco como él, ella no tenía que vestirse, tenía que estar desnuda, y entonces jugamos otra partida de ajedrez, que también esto fue muy interesante. Muchas gracias. Bueno, tenemos por supuesto también que, al margen de aquí rendir, aquí se ve a Fernando Arrabal jugando al ajedrez, y también en uno de sus libros, sus crónicas de ajedrez. Tenemos evidentemente que entrar a hablar de lo que es el cuerpo central de la obra de Fernando Arrabal, que es evidentemente no tanto el del ajedrez de las vanguardias históricas, aquí este es Tristán Tzara, precisamente, que le traen los amigos, sino que es el trabajo teatral, sobre todo el papel que ha tenido Fernando Arrabal, más allá de los estereotipos, ¿no?, conocidos de sus presencias en televisión, ¿no? Es evidente que Arrabal es conocido como personaje popular por haber intervenido, en este caso es aquí con Carmen Calvo cuando recibió uno de sus premios, pero es un extraordinario escritor que va a crear una línea teatral y literaria que es toda la idea del teatro pánico, que ha escrito obras que se consideran ya obras canónicas de la estética de la modernidad. Y me gustaría, dado que empezaste a hablar de los avatares de la modernidad, uno de los cuales es el dadaísmo, que también hablaras de ese otro avatar que es el tuyo, que es el del teatro pánico y el de tu arranque como autor teatral. Bueno, hay que tener en cuenta que en la vida del escritor nada es casual. Si yo creo que yo soy el escritor que más premios ha recibido, es porque tengo muy buenos amigos, si no lo hubiera recibido ninguno. Entonces, lo que quiero decir es que yo he tenido muy pocas ideas. Y la primera idea que he tenido, yo creo que esto se ha sabido un poco, es decir, yo he reivindicado la confusión. Yo creo que sin confusión, sin tohu-bohu, no puede existir, no podemos existir. Y todo lo que sea intentar crear otra cosa no es posible. Yo creo que el origen de la mala acogida, de la confusión y del tohu-bohu. El tohu-bohu es la manera como cuenta la Biblia. La Biblia dice que al principio fue el tohu-bohu. Y yo creo que el tohu-bohu está ahí siempre. No podemos... Por eso yo odio completamente la provocación. La provocación es insoportable porque la provocación no se puede controlar. Yo puedo darle miles de ejemplos. Recientemente voy a Bratislava y al llegar a Bratislava los eslovacos me dicen: pero es usted un gran provocador. Y digo: ¿por qué soy un gran provocador? Y me dicen: a causa de su libro, porque acaban de publicarse aquí su libro sobre Greco. Y es por eso por lo que soy un provocador. Y dice: sí, porque usted ha dicho, y es lo cual es cierto, que hay un cuadro de San Jerónimo que no se sabe bien si se está dando golpe, está desnudo y está hasta aquí, y no sé, y con una piedra se está dando golpes, pero
está de tal manera mal colocada la mano que no se sabe si es un falo o es una piedra. Entonces, yo sencillamente digo algo que cualquiera lo puede decir. Ellos piensan que soy una provocación. Es decir, no puedo saber, yo no puedo saber. Es un accidente. Esos accidentes no me interesan en absoluto. Por eso estoy en contra. Lo que ocurre es que antes de mi nacimiento ha habido otro dramaturgo, y ese dramaturgo se llama Pirandello. Y Pirandello ha dicho, a un momento dado, a Pirandello le dan el premio Nobel y se marcha a una ciudad que luego se ha hecho célebre en Italia porque comenzó el Giro de Italia de bicicleta. Entonces se llama Agrigento. Entonces en Agrigento, llega a Agrigento, que es la ciudad en la que había nacido, y dijo, con el dinero que me han dado el premio Nobel, me voy a comprar una casa Fetén, la mejor casa de Agrigento. Y en efecto se compró la mejor casa de Agrigento, con tan mala suerte que la casa se llamaba Caos. Y entonces dijo, por caos, qué feo, qué horroroso eso de caos. Entonces vamos a cambiarlo. Y le puso caso, cambiando solamente una letra. Y le puso caso. Y ese es el origen. Hoy, la verdad, cada vez más gentes como yo declaran que lo único que nos rige todos es la confusión, y como la confusión es una palabra muy fea, entonces la sustituyen por una palabra elegante, sobre todo si se pone passé, si se pone a ver caos. Entonces ahora hay muchos cosas que nos hablan, y muchas ideas filosóficas y matemáticas que nos hablan del caos. Pero yo creo que no hace falta tanto, Nosotros hemos creado, y por eso hemos hecho un teatro y una literatura que se está haciendo continuamente. ¿Por qué? Pues porque estamos diciendo una cosa evidente. Los que ahora hay cosas maravillosas que se hicieron en tiempos de Stalin, pero bueno, ya son otras cosas. Nosotros yo creo que estamos en el ajo, por eso nuestras obras se están haciendo, pero no es porque seamos mejores que los demás, es porque estamos hablando de lo principal. Por ejemplo, una bifurcación del caos es lo que se llama los fractales. Y los fractales fue hecho por una persona que se llama sencillamente Benoit Mandelbrot. A todas esas personas hay una serie de seres que ustedes les conocen al cabo de los años porque les dan, por ejemplo, el premio Nobel o cosas así. Pero el grupo patafísico, que es el grupo científicamente más fuerte que yo conozco, ellos deciden de honrar a los verdaderos creadores. Y los verdaderos creadores, por ejemplo, está el matemático, ese matemático de origen polaco y finalmente americano, y yo voy a darle el premio patafísico. Él estaba encantado. Obviamente, cuando observamos la arquitectura moderna, evidentemente pensamos que no hay que darle un premio a Juan Ramón Jiménez o a Fernando Arrabal, hay que darle un premio al arquitecto que ha hecho Brasilia. Y en efecto, cuando yo digo eso a los patafísicos, el Colegio Patafísico dice, muy bien, hay que darle el premio a él.
vaya usted a Río de Janeiro y déle el premio. Y yo voy a Río de Janeiro y veo a un señor que tiene 103 años y que está feliz de verme. Y me dice, lo primero que me dice, el próximo año nos veremos en París. 103 años. Entonces, él está contento de recibir, obviamente, y me dice, señor, yo no le conozco de nada, pero usted me da la alegría de mi vida dándome el premio de trascendente sátrapa, y por eso vamos a cantar, usted y yo. Es un hombre de 103 años. Y yo digo, muy bien, vamos a cantar, vamos a cantar. Me dice, vamos a cantar la Internacional. Y yo le digo, a mí me gustaría mucho cantar la Internacional, pero esta no la conozco. Y me dice, no se preocupe, ya solo quedamos dos comunistas, Fidel Castro y yo. Es decir, estamos viviendo un mundo maravilloso, un mundo extraordinario. Se están haciendo las obras de teatro más increíbles, más entusiasmantes. Y no hay que protestar, aquí estamos, no pasa nada, no ocurre nada. Teníamos la imagen antes puesta aquí de la construcción de la Torre Babel de Bruegel, que se encuentra en el Kunsthistorische Museum en Viena, con la frase de Arrabal, castigaré a Baal en Babilonia. La Torre Babel es un ejemplo de lo que se llama en la versión latina la confusio linguarum y la necesidad de los traductores para hacerse comprender. Y la otra imagen es una imagen de Arrabal, en la que sale ahí como banderillero, banderillando un rinoceronte. Sin duda, veníamos del Museo del Grabado, de la mano de nuestro anfitrión y Cicerón, Germán Borrachero. Uno de los grandes grabados de la historia es el rinoceronte de Durero, que es una historia increíble, ¿no? Porque a Durero le llega una noticia, y es que el visir de la India le mandó un regalo al rey de Portugal, que se llamaba Manuel el Afortunado. Y entonces, como no quería que le anexionara más terrenos en la India, le mandó un rinoceronte. Y era el primer rinoceronte que se veía en Europa, que había sido descrito ya por Plinio en la Historia Naturalis. Ese rinoceronte, según la Historia Natural de Plinio, si un rinoceronte y un elefante se encuentran, luchan, y el rinoceronte destroza al elefante. Le llevaron a la plaza del Chaco, en Lisboa, pero el rinoceronte no quiso atacar al elefante. Entonces se enfadó el rey de los portugueses y se lo mandó al rey de España. Llegó a Madrid, y en Madrid lo presentaron en la Puerta del Sol, y en España lo primero que hicieron fue investigar por qué aquel rinoceronte no atacó al elefante. Y se dieron cuenta que no era un rinoceronte, sino que era una rinoceronta, y eso dio nombre a una calle que está al lado de la calle Preciados, que se llama Calle de la Abada, Calle del Rinoceronte, en acuerdo a aquella ocasión. Pero el rinoceronte en Madrid no tuvo ningún éxito de público y se lo mandaron al rey de Francia. En Francia, según cuentan, le decoraron con telas rosas y con telas de felpa, y aquella rinoceronta parece que encontró en depresión aguda, y se la mandaron al Papa a Roma por barco. Este regalo que iba de mano en mano, era un rinoceronte como regalo, es un regalo impresionante. Camino de Italia, naufragó el barco y la rinoceronte apareció muerta en la bahía de Nápoles. Esto es verídico. Y disecaron a esa rinoceronta, que fue a llegar a Roma, donde le hicieron fastos y recorrió Roma el rinoceronte disecado. Durero no había visto nunca al animal, pero escuchó esta crónica de los viajes del rinoceronte y realizó este grabado. Cuento esta historia porque en cierta medida el rinoceronte nos da una clave de otro elemento fundamental del arte, ¿no? Que es inventar aquello que no has visto, describir aquello que en principio crees que no existe, describir animales fantásticos. Cuando tú llegas a París, una de las tendencias teatrales fundamentales que va a surgir es también el teatro del absurdo, y está evidentemente el teatro del absurdo con figuras como Ionesco. Me gustaría que comentaras qué relación había o qué relación se estableció entre el teatro pánico y la tendencia del teatro del absurdo. Tienes razón de hablar así. Primeramente,
la llegada de la etiqueta teatro absurdo fue inesperada. Un día estando en casa de Samuel Beckett, llegó su mujer con un paquete que había llegado desde Londres. Era un paquete de un libro que en la portada decía Teatro del Absurdo y decía Beckett, Ionesco, Adabov, Arrabal. Y entonces Beckett cogió el libro, miró Teatro del Absurdo y dijo: Teatro del Absurdo, qué absurdo. No sé por qué ese nombre tuvo éxito, no sé por qué. Hay países en que se llamó teatro de protesta, en España se llamó teatro de vanguardia, pero también se llamó teatro del absurdo, no se sabe por qué, no tiene ninguna razón, porque obviamente ninguno de nosotros no somos fanáticos del absurdo ni fanáticos de la razón, no. Tampoco. Entonces no tiene ni pie ni cabeza. Estando en el grupo surrealista, que yo creo que es el momento más importante en que se expresa la monja teresiana, que nunca conoció el grupo surrealista, pero que me prepara para, como he dicho, para conocer a Andy Warhol o él, o Marcel Duchamp, o sobre todo el grupo surrealista. Cuando llego al grupo surrealista me encuentro armado con lo que me ha dicho la madre Mercedes. Entonces allí estoy muy bien, me encuentro muy bien, me encuentro maravillosamente. Fueron años magníficos en los que ellos y nosotros vivimos muy bien. Y cuando creamos, nos vamos al Café de la P para intentar encauzar la idea que yo tengo siempre de confusión, en poder enlazar. Entonces vamos al Café de la P, nos reunimos varias veces, empezamos a pensar cómo llamar este nuevo pensamiento y por fin dijimos: vamos a llamarlo el pánico. Obviamente, inmediatamente, como lo que más hago son obras de teatro, empezaron a llamar Arrabal y Topor, han creado el teatro pánico. No, nunca creamos el teatro pánico, creamos la idea de pánico. La idea de pánico, que es una idea un poco diferente. El surrealismo, todo esto es muy sencillo. Primeramente, mucha gente me pregunta: ¿pero cómo es que usted escribió a Franco? Bueno, pues es la cosa más sencilla del mundo, es escribir a un dictador cuando está en poder y escribirle una carta. Obviamente no tiene ninguna dificultad. Y era muy sencillo entrar en la patafísica y entrar al surrealismo y en Londres y en Nueva York entrar con todos ellos. No había ningún problema. Entonces, cuando creamos el teatro pánico, lo que han llamado el teatro pánico, obviamente estas obras, como El arquitecto y la palabra de Asiria, se hacen. Felizmente en España no se pueden hacer. Entonces la gente, yo hago cine además, la gente se marcha a la frontera, a Francia, y compra mis libros como si fueran tesoros. Pero fue un momento muy raro. ¿Por qué? Porque no había por qué. Cuando, por ejemplo, ¿por qué toda mi obra se prohíbe? Es un misterio, porque no hay casi nada que se pueda prohibir, ni siquiera con la óptica franquista. No me explico por qué se prohíben esas cosas. ¿Por qué se prohíbe la literatura? La literatura, desgraciadamente, la lee muy poca gente y no se debía nunca echar
poner un veto definitivo. Por eso, un gran dictador que me gusta mucho, que es Stalin, el peor de todos, que nos hubiera matado a todos nosotros, pero Stalin era un ser extraordinario, y yo pienso mis palabras, y creo que Stalin era el jefe de Estado más culto que se ha tenido en el siglo XX. Y ese hombre lloraba porque leía los poemas de Akosova, la poeta, o leía las novelas de Gorbachev y lloraba. Y le decía al novelista: ¿pero por qué se quiere usted ir de Rusia? Es una maravilla este país, quédese aquí. Y el otro decía: no, esto es un infierno, quiero irme. Y él lloraba porque no. Y le llamaba todos los días por teléfono. Un día estaba dando una conferencia en Viena, y entonces tenía tal amor por la literatura, Stalin, ese monstruo, tenía tanto amor por la literatura, que vio 8 veces Molière, la obra de este autor. Y alguien se la montó en la casa, en la sala, y dice: soy especialista del autor. No vio 8 veces, lo vio 11 veces. Es decir, y para ver 11 veces se escapaba del Kremlin. Es decir, la literatura está viviendo momentos siempre extraordinarios, magníficos. Y no hace falta academias y todo eso, es más, está abierto a todo el mundo. Nunca estuvo cerrado. Me dicen ahora: ¿y por qué? ¿Cómo estuvo usted en el grupo surrealista? ¿Estuvo usted con Dalí, con toda esa gente? Pues obviamente, pero ustedes podían haber hecho eso. Y ahora, nunca cerramos. Cuando hago las reuniones patafísicas una vez por semana, que como él dice, las hago exactamente en un momento preciso, puede venir cualquiera. No cierro las fronteras, no cierro las puertas a nadie. No sé por qué esa hostilidad. No decimos nada del otro viernes. Muchas gracias. Vemos y vamos a dar pie también para que haya preguntas si de lo deseáis, algunas portadas de algunos libros como el Diccionario Pánico de Arrabal. También, dado que hemos hablado de la patafísica, aquí sale... Un momento, quiero hablar de esto. Esto lo tenemos, este libro se habría perdido completamente si Picasso no lo hubiera comprado. Picasso compró muchos libros muy interesantes, y entre ellos el Doctor Faustrol, que es, cuando decimos que es el año 146, lo sabemos gracias a Jarry. Picasso es el único gran escritor de su época, gran pintor, que sabía que Jarry no ha escrito Libirois. Todo el mundo piensa que Jarry escribió el Libirois, no lo escribió, porque él compró el libro. Picasso compró todos estos libros y sabía muy bien. Entonces, cuando hemos tenido que comprar los libros patafísicos, hemos tenido que llamar a la familia de Picasso, porque son ellos los que tienen, los que compraron por 4 perras. Por cierto, el creador de Sarah, creador de Dada, venía a una reunión extraordinaria que se hacía en casa de Nathalie Sarraute, en la que venía Jean-Paul Sartre, toda su mujer, etcétera, etcétera, y venía Tristan Tzara. Y ahí yo concebí la idea de matar una idiotez completa.
tuve la idea de matar a Franco. Es una tontería. Entonces le dije a Franco, le dije a Tristan Tzara que era una buena idea, y me dice, lo mejor es llamar a mi hijo, porque su hijo había hecho un doctorado de ciencias químicas y era especialista precisamente en bombas atómicas y todo eso, de energía atómica. Entonces yo dije, pues yo tengo la idea es que le envío a Franco, estoy seguro que a Franco le gusta mucho Teresa de Ávila, como a mí me gusta también mucho Teresa de Ávila. Por cierto, acabo de escribir un poema para contar todo esto en quizás la mejor revista de España, que se llama Barcarola. Son 4 o 5 páginas, cuento mi frustrado atentado. Hay gente con muy mala educación. Uno me dijo, no diga usted que es un frustrado magnicidio, diga que es un frustrado certicidio. No me quiero meter en... Total, que concebimos la idea de matar a Franco. Y yo compré un libro de Teresa de Ávila y sabíamos que Franco sabía francés, y en el borde Christophe Tzara, que tal era el nombre del hijo de Tristan Tzara, metió energía atómica y ya estaba todo preparado para enviarlo al Pardo, y que una tontería total, una gilipollez completa. Total, estábamos entusiasmados ya con esta idea, pero felizmente, como siempre ocurre en mi vida, hay algo que me salva. Es decir, lo que me salva es que Christophe Tzara era del Partido Comunista, y cuando supo que íbamos a matar a Franco, él llamó al Partido Comunista. El Partido Comunista se reunió muy seriamente y dijo, sí, es muy buena idea, pero no es el momento, hay que esperar. Total, que gracias a eso no enviamos, no hicimos el magnicidio. Muchas gracias. Bueno, la última, tengo más imágenes, imágenes de picnic. Esta precisamente es una frase de picnic, parece que lo teníamos preparado, pero no es así, es pura coincidencia, ¿no? En picnic se dice, ¿y las bombas cuándo las tiro? Pero por fin, ¿hacia dónde las tiro? ¿Hacia atrás? ¿Hacia adelante? No se ponga usted así conmigo, no lo digo para molestar, estaba hablando a Rabat de cómo tirar la bomba, y la siguiente imagen era que tirábamos la bomba. No cabe duda de que, aunque es una imagen accidental o accesoria de la trayectoria de Fernando Rabat, pero uno de los momentos más épicos, más vistos de la historia de la televisión, es el momento en el que dijo, el milenarismo va a llegar. Entonces, no podemos marcharnos de la bella sin, dado que esto lo dijo antes de que cruzáramos la frontera del siglo XXI, y que ya ha llegado, evidentemente, el milenarismo, que ya más te decías en aquel incidente, no me dejan hablar, a ver, minoría. Sí es bueno saber, ahora que ya el milenarismo ya llegó, el milenarismo ya llegó, porque ya llegó el milenarismo, ya estamos en el siglo XXI. ¿Qué era lo que tenías, qué ideas tenías en aquel momento sobre el milenarismo? ¿Qué ibas a decir y que no pudiste decir? Yo no puedo decir nada de eso, yo no sé por qué se habla de eso, porque no tiene ningún interés. Yo no tengo ningún recuerdo de aquello. Obviamente, un escritor siempre se conocen esas cosas. Yo, cuando gané, lo primero que me ocurrió fue que gané el premio Planeta. No, el Planeta no existía todavía. Gané el verdadero gran premio español, que es el Nadal. Y cuando nadé el Nadal, estaba en Francia y vengo aquí y se armó un lío tremendo, peor que el asunto de la borrachera. Entonces, llego aquí
llego aquí a la televisión, me llama la televisión, venga rápidamente en un avión, y yo llego, me parece que la televisión era a las 2 o a las 6 de la tarde, el diario hablado. Entonces, en el diario hablado dice, bueno, le tenemos que felicitar, ha ganado usted el premio Nadal, es que no puede usted anticipar algo de la novela. Digo, pues no, realmente no. Bueno, lo que puedo contar es que es decir sencillamente la verdad, lo que me pasó, que estando en Valencia yo creí ver por lo menos a la Virgen María. ¡Joder! El periodista que había sido franquista hasta las cejas, cuando oyó aquello, se puso a temblarse y hubo como 3 minutos de silencio con ese anuncio de que yo había visto, lo cual es cierto. Yo vi a la Virgen María y me siento muy, muy orgulloso de haber visto a la Virgen María. Entonces, hay un misterio, hay un silencio largo de 3 minutos y este ex franquista, que ahora creo que era socialista o comunista,